Paraguay arco hetamba de ponanda y yajaiba. Upeare y echaramo hañemomba egua subebana. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión seguimos conociendo a los grandes símbolos del Chaco, que son esas plantas y animales que más caracterizan a esta región y que incluso se las puede observar solamente en esta zona. Así que esta puede ser una gran oportunidad para conocerlos. Vale la pena recordar que las especies que viven única y exclusivamente en una determinada área geográfica o región son las denominadas especies endémicas, y en el Chaco existen muchas de ellas. Y una de las especies endémicas más comunes acá del Chaco es el tapití olí, un roedor que habita exclusivamente en el Chaco seco. Este simpático y tierno animal es uno de los grandes sobrevivientes al desafiante ecosistema acá del Chaco. Es más, es una de las especies con la población más abundante que habita bajo los densos bosques del Chaco seco. Y entre las aves, una de las especies símbolos del Chaco es definitivamente la charata, conocida en guaraní como yacú caraguatá. Se la conoce también como el despertador del Chaco, ya que vocaliza frecuentemente al amanecer y lo hace con una voz fuerte y ronca, capaz de ser percibida desde largas distancias. A esta ave se la suele ver en grupo o en pareja, ya sea en la cima de los árboles o caminando bajo los densos bosques chaqueños. El Chaco es conocido también por albergar una gran variedad de armadillos, pero el más común de todos es el tatú bolita, ya que es una especie endémica del Chaco seco. Este pequeño armadillo es fundamentalmente conocido por su interesante estrategia de defensa, ya que este pequeño animal, cuando se siente amenazado, es capaz de enrollarse en una bola casi perfecta. Y es justamente esta particular característica lo que le da el nombre como tatú bolita. Y el endemismo no es propio de los animales. También contamos con muchas especies vegetales endémicas, como por ejemplo, en este caso, tenemos a una muy especial que crece únicamente en el Gran Chaco. Se llama la reina de la noche y es justamente porque florece únicamente durante la noche con espectaculares flores blancas que vuelven a cerrarse con los primeros rayos del sol. Definitivamente, la floración de la reina de la noche es uno de los más lindos espectáculos que podemos observar en las noches chaqueñas. Y uno de los árboles más emblemáticos de nuestro querido Chaco es indiscutiblemente el palo santo. Esta especie, conocida universalmente por sus múltiples utilidades, no solamente es nativo de nuestro país, sino que es exclusivo del Chaco seco y justamente crece preferentemente en los suelos lodosos y salinos de esta ecorregión. Y ya que estamos con el palo santo, aprovechamos también para conocer a otra especie chaqueña que se desarrolla especialmente en las ramas de este árbol. Se trata de una especie de clavel del aire y, como ya les decía, crece casi especialmente en las ramas de los palos santos, así que su distribución también depende de la distribución de este árbol. En esta edición pudimos ver a especies exclusivas de esta región, es decir, especies que podemos encontrar únicamente de forma natural en esta parte del mundo. Pero el Chaco es tan abundante y vasto que nos queda aún muchas interesantes especies por conocer. Así que te invito a que me acompañes en la cuarta parte de este especial a quien denominamos especies endémicas,
para seguir conociendo a los últimos grandes símbolos del Chaco. ¡Nos vemos! Si te gustó este video, dale like y comentanos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los nuevos materiales que vamos subiendo. Puedes encontrar desde pequeños pero interesantes especiales hasta los programas completos. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.